Contextualización. El Centro de Práctica Álvaro Marín Velasco se encuentra en el barrio Manrique El Pomar de Medellín. Es una institución educativa pública y cuenta con dos jornadas de clases. Una en la mañana, en la que se encuentran los grados sextos hasta grado undécimo, con estudiantes en edades de 13 años en adelante, y la jornada de la tarde, con los grados preescolar hasta grado quinto, con estudiantes desde los 5 años hasta los 12 años. La mayor parte de sus estudiantes se encuentran dentro de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y son del barrio Manrique y cercanos a este. Justificación. Consideramos que trabajar el autoconcepto en la jornada de bachillerato de la institución es indispensable, pertinente, incluso inexorable, debido a que esta etapa, la preadolescencia, la pubertad y la adolescencia, es una etapa en la que comienza a formarse el autoconcepto, que si bien es primitivo en etapas anteriores, durante la adolescencia es justamente cuando ese autoconcepto empieza a forjarse de una manera más sólida, empieza a solidificarse. Porque además pudimos notar que los estudiantes de esta institución carecen de un autoconcepto positivo en una generalidad, desde lo que hemos podido analizar en asesorías individuales y en actividades grupales. Pudimos evidenciar además que a raíz de esta problemática se desprenden varias aristas que desencadenan otros problemas. Por ejemplo, una baja autoestima considerable. Existe el cutting. Existe miedos en muchas ocasiones, como miedo al rechazo, miedo a ser excluido, miedo a ser excluido por causas como ser diferente. Eh, Vemos que hay una, un sesgo frente a el cómo me perciben los demás. Y creemos también firmemente que desencadena incluso a la larga, o por lo menos es un factor intensificador de otras patologías psicológicas más graves, como por ejemplo lo son la depresión o la ansiedad. Se evidencia bastante el tema de la ansiedad social, también se evidencia el tema de la agresión, entre otras. Por esta razón consideramos que es el pilar fundamental que puede movilizar una transición psicológica y un movimiento de esa posición subjetiva en la que se ubican muchos de los estudiantes del Álvaro Marín Velasco. Diagnóstico. Debido a su ubicación en el barrio Manrique, existen diversas problemáticas de orden social, socioeconómico, sociocultural, como por ejemplo el tema de el expendio y consumo de drogas, el cual pues es muy reiterativo en la institución. Existen conflictos de pandillas en el barrio que también pasan a formar parte de la institución en menor medida. Muchos de los chicos que están ahí tienen vínculos con este tipo de bandas porque es un contexto muy complejo. También existe una problemática
un poco menos violenta, que es el tema de la desmotivación escolar. Y es que en palabras de el propio cooperador de prácticas, él decía que muchos de los estudiantes que llegan al Álvaro Marín Velasco llegan después de no ser admitidos en otras instituciones educativas del barrio Manrique. Es decir, pueden ser expulsados de las instituciones en las que estaban y llegan a esta institución, la cual pues los recibe con los brazos abiertos, pero expulsados por diversas causas también, ¿no? Como la indisciplina. Entonces, em, en ese orden de ideas se puede ver que hay una complejidad en el contexto de la institución. Objetivos. Objetivo general. Mejorar el autoconcepto en los estudiantes de la institución educativa Álvaro Marín Velasco desde el sexto grado hasta el grado undécimo. Objetivos específicos. Generar estrategias y crear espacios donde se pueda reconocer y dar valor a cada una de las características individuales que hay en cada uno de los estudiantes. Implementar actividades encaminadas al mejoramiento de la autoimagen y el autoconcepto de cada individuo. Proponer espacios de diálogo y reflexión, individuales y grupales, que permitan la movilización de la postura crítica sobre sí mismos y su contexto inmediato. Marco referencial. No podemos hablar de autoconcepto sin mencionar a Carl Rogers, quien fue uno de los principales autores, uno de los primeros en hablar del autoconcepto y de su importancia en el desarrollo humano. También tomamos en cuenta autores como Border y Stone, quienes nos presentan la importancia a corto, mediano y largo plazo, en presente y futuro, del autoconcepto, quien determina muchos rasgos de la personalidad de un individuo, quienes también planteaban que el autoconcepto puede modificar el comportamiento de una persona, para bien y para mal. Si se encamina hacia un autoconcepto positivo, puede generar una metamorfosis en cuanto al actuar del individuo, a su futuro inmediato, a su futuro a largo plazo. Por ende, esta importancia que nos señalan estos autores, esta importancia del autoconcepto, es vital para nosotros encaminar este proyecto de práctica. Metodología. Utilizamos estrategias del orden psicosocial, como por ejemplo la evaluación proyectiva del autoconcepto como agente socializador. Esta estrategia consistía en plantearse a sí mismos cómo se describirían, cómo se ven a sí mismos y cómo creen que los perciben los demás. Fue bastante interesante porque pudimos constatar que a los estudiantes les daba mucha dificultad describirse a sí mismos. Vimos que hay una facilidad en describir a los demás, pero en describirse a sí mismos se les hace bastante más complejo y nos hicieron saber sobre esa dificultad. Incluso al responder la pregunta de cómo los veían los demás, recurrían a preguntarle al otro cómo los veían, porque muchos de ellos no eran capaces de imaginar cómo los percibían los demás. Ya era bastante difícil para muchos de ellos saber cómo se percibían a sí mismos. Ese ejercicio de saber cómo se perciben y cómo los perciben los demás creo que fue bastante nutritivo para su pensamiento crítico acerca de sí mismos y para plantearse esas interrogantes que muchas veces los seres humanos, si bien nos planteamos, digamos que en la soledad o en la privacidad,
también hacerlo frente a otros es algo que genera dificultades, resistencias, defensas. Sin embargo, ese esfuerzo que tuvieron los estudiantes de terminar exitosamente esta actividad, pues eh, generó cosas muy positivas en ellos. También está el autoconcepto a largo plazo, que fue otra actividad en la cual se hacía una ronda y las preguntas iban encaminadas al futuro. Era una entrevista de uno a uno, pero iban cambiando de pareja. En esta actividad los estudiantes se preguntaban cosas como cómo se veían en 10 años, si estaban casados, si estaban estudiando o si ya se habían graduado de alguna carrera, dónde vivían o dónde vivirían. Hablando en un plazo de 10 años como si fuera en el presente, dónde vives, estudias, qué estudias, entre otras cosas. También es bastante interesante esta actividad porque el autoconcepto no solo se limita al tiempo presente, sino también al tiempo futuro. El tiempo futuro, incluso esas perspectivas pueden generar que en el presente se movilicen cosas muy importantes que pueden llevar al individuo a, a cumplir esas metas que se están planteándolas, sobre todo cuando se habla de esas metas y de ese futuro como si fuera tiempo presente, hace que sea más vívido. Resultados. Hasta el momento solo podemos hablar de resultados inmediatos, a muy corto plazo, y estos son frente a la participación de los estudiantes, a la motivación de participar. A los estudiantes se les veía motivados por participar. Consideramos que esa movilización del pensamiento crítico sobre sí mismos es bastante positiva. Es bastante positiva porque para nosotros es ganancia el hecho de que los estudiantes hayan podido socializar ese autoconcepto unos con otros, ya que por una parte pues ellos se veían obligados a pensarse su propia existencia, pero también había una especie de empatía colectiva porque todos lo estaban haciendo. Esto invitaba también a que se animasen más a crear un autoconcepto de sí mismos y a decirlo abiertamente. Esta motivación consideramos que es el resultado inmediato que podemos analizar, y todo lo anterior mencionado durante el video. Yo creo que los resultados a mediano y largo plazo tienen que seguirse analizando, porque consideramos que es muy pronto para evidenciar resultados que vayan más allá de la participación, del interés generado por la actividad en el momento. Pero consideramos que, sin lugar a dudas, existen unos muy buenos resultados de esta actividad. Recomendaciones. Se recomienda generar espacios adecuados para la realización de asesorías individuales en la institución. Se destaca la gestión implementada de los proyectos de la Alcaldía de Medellín, Entornos Protectores y Medellín Me Cuida, cuyos psicólogos encargados se aplican de manera coherente y eficiente en la institución educativa. La institución educativa, en términos generales, es pequeña
lo que permite establecer un contacto fácil y directo con todos los miembros de la institución. En este orden de ideas, la proactividad es vital para impactar en la comunidad académica.